Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Nusfjord, este juego de Uwe Rosenberg de 1 a 5 jugadores con partidas de 20 a 100 minutos a 20 minutos por jugador y a partir de unos 12 años de edad. Si quieres conocer este Nusfjord, pues quédate. Nusfjord es un juego de construcción con mecánicas de colocación de trabajadores. Juego sencillo, sin problemas de cálculos, nos pone en la caja. Ideal también para jugar entre dos o en solitario. Yo en solitario no lo he probado, pero a dos sí que os adelanto ya que funciona muy bien. Nusfjord es un tranquilo pueblo pesquero en el archipiélago de Loften, en el norte de Noruega. Hace 50 años el negocio del bacalao estaba en auge porque viajaban hasta allí para desovar. Hoy en día los cruceros que hace poco ignoraban la belleza abandonada de la isla ganan dinero con los turistas solo por mirar las casas y el paisaje. Si viajaran atrás en el tiempo, Nusfjord se transformaría por completo. Los barcos dominan el fiordo y la belleza rocosa de la isla está enmascarada por vastos bosques. Visite el apogeo del comercio marítimo y la expansión de Nusfjord y el éxito puede ser tuyo. Esa es la premisa con la que se nos presenta. Viajamos hacia el pasado y pretendemos ser estas personas en expansión o ancianos y siendo pues dueños de una flota pesquera, mejorar y crear la mejor flota pesquera y la mejor cantidad de edificios, ser los que más pescado producimos, etcétera, etcétera. Es un juego con unas mecánicas muy sencillas, pero bastante exigente. Vamos a cambiar de cámara, os cuento, os explico cómo se juega y después os doy mi opinión personal. Así que, cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Nusfjord. Aquí tengo desplegados todos sus componentes y vamos a simular una partida a 2 jugadores. En principio las reglas sirven de 2 a 5 jugadores. Las modificaciones se hacen simplemente en el modo en solitario. En este juego, como os he dicho, somos una gran compañía pesquera de Nusfjord y nuestro objetivo es desarrollar y expandir el puerto y los terrenos que lo rodean. Objetivo, ser los jugadores que tienen más puntos al final de la partida. Tanto en los barcos como en los edificios que construyamos vamos a conseguir puntos. Vienen marcados con un 2 y con una estrella al lado. Hay cartas que te dan puntos inmediatos que sumaremos al final de la partida. Los bonos, por ejemplo, sin emitir nos los van a rellenar, nos los van a restar. Los espacios que nos queden vacíos en la zona de construcciones también nos van a restar puntos. Y hay cartas que te vendrán con un asterisco y te pedirán una condición y te darán tantos puntos como te diga la carta o en función de si has alcanzado o no has alcanzado el objetivo. Se sumarán al final de la partida. Vamos a colocar en la mesa el tablero de acciones por el lado que corresponda. Tenemos que fijarnos, si jugamos a 1 o 2 jugadores va por este lado, aquí te lo marca 1 y 2, y si jugamos a 3 jugadores va por este lado. Ojo, en el juego nos viene una nota que te lo pone simplemente aquí. Atención, por un error de impresión debéis de retirar del juego el tablero que aparece en el tocrel de la imagen. O sea, este tablero viene erróneo, hay que retirarlo y tirarlo, y el que sirve para jugar es el que viene fuera de ese troquel. ¿Cómo vamos a simular una partida a 1 o 2 jugadores? Tenemos que elegir el lado que ponga 1, en este caso 2 jugadores, y lo pondremos por ese lado, simplemente. Este es el tablero de acciones, el lugar donde nosotros colocaremos nuestros trabajadores y las acciones que son comunes a todos los jugadores. Colocaremos también la mesa del banquete a la izquierda del tablero.
simplemente vamos a poner esta mesa del banquete al lado izquierdo y colocaremos peces que serán uno menos que el número de jugadores. En este caso, como la partida es a 2 jugadores, simplemente vamos a poner un pez. Si la partida fuera a 3 jugadores, pues pondríamos 2 peces. ¿Qué es 4 jugadores? Pondríamos 3 peces. Esa sería la mesa del banquete. Rellenamos así los platos y nos quedaría preparado. Colocamos el tablero de barcos y de ancianos al lado derecho del tablero de acciones, que es esta zona de aquí. ¿Cuántas losetas de barcos vamos a poner? Bueno, pues en función del número de jugadores. Para 2 jugadores ponemos 3 losetas de cada tipo de barco. 3 de balandro, 3 de cúter y 3 de goleta. Los costes de construir estas losetas son diferentes, nos los indica aquí. Por ejemplo, este balandro son 2 de madera y 2 de pescado. ¿Que el barco es más grande? Pues este cúter son 6 de madera y 1 de oro. Y finalmente la goleta son 8 de madera y 8 de pescado. También los números de puntos que nos otorgan al final de la partida, cuanto más grande es el barco, más puntos nos va a otorgar. Cogemos las cartas de anciano en función del número de jugadores también. Si este es el caso, estamos jugando a 2 jugadores, tendremos que coger simplemente las cartas de anciano que van del 1 al 7. Si estamos jugando a más jugadores, tendremos que coger todas las cartas que nos lo indique. En la propia carta nos lo indica. Aquí nos viene el número de carta y ahí nos viene cuando es más de un jugador. En este caso, las que pone más de 3, más de 4, más de 5 no las hemos cogido. Y luego en la parte de abajo nos dice dónde va colocado. Aquí iría el 4 y el 10, aquí irían el 5 y el 11. En este caso, la única casilla que es doble es esta que va el 1 y el 7, de las que nos manda a coger. En las demás simplemente habrá un anciano. Dependiendo del número de jugadores, viene todo perfectamente explicado en las cartas. Los 2 tableros de edificios, el tablero de edificio A y el tablero de edificio B. Partida a 2 jugadores, colocamos 9 edificios de tipo A y 6 edificios de tipo B. Los edificios de tipo A y B los vamos a retirar de la partida. Los distinguimos por la parte de atrás. Como veis, los que yo he colocado aquí ahora mismo son estos que tienen un simple pescado. Hay 3 mazos distintos para poder jugar, lo cual nos va a dar variedad. La primera partida te recomienda colocar estos que tienen un pescado simplemente. Y luego dentro de estos se van a distinguir porque hay 3 letras, que los vemos por la parte de atrás. Las hay en letra A, en letra B y en letra C. Dependiendo del número de jugadores, pues vamos a hacer uso de una forma o de otra. En este caso, a 2 jugadores, simplemente 9 de la A, 6 de la B, bien barajadas, y ponemos 9 y 6, y el resto la retiramos y dejaremos ahí el mazo de la C. Con estas losetas nos indicará cuándo vamos a hacer uso de ellas, pero bueno, simplemente en partidas a 2 jugadores estas. Pero nos quedan, de las de un solo pescado, nos quedan cartas de la A y cartas de la B, con lo cual podríamos jugar y que fueran distintas el mercado que tenemos, y luego nos quedan otros 2 mazos diferentes, lo cual le va a dar muchísima variedad. Estos edificios que nos van a hacer cuando construyamos un edificio nos va a dar una serie de ventajas, normalmente o inmediatas o algo que nos ocurrirá siempre que realicemos alguna acción. Hacemos una reserva de recursos con la madera, los peces y el oro. Aquí no están todos, he puesto una pequeña muestra, yo lo tengo colocado en una de estas. Como veis hay mucho más, pero bueno, yo he puesto aquí una reserva de recursos de madera, recursos de peces y recursos de oro. En el área del jugador tenemos que coger un color, en este caso yo he cogido el color rojo, y tomaremos el tablero de puerto, el consejo de ancianos, los trabajadores, que son estos 3 trabajadores, los 5 bonos y la loseta de suministro personal. Colocamos el consejo de ancianos en la parte superior. De las fichas de bono, colocamos 2 bonos colocados por el lado de color rojo y 3 que estarían todavía sin emitir dentro de nuestra zona. Y luego esta loseta de suministro personal.
tienes que tener en cuenta que nos da máximo 12 maderas, o sea, el máximo que vamos a poder almacenar en este suministro personal son 12 maderas. Ahora, aquí en esta zona, como veis, vienen edificios, que ya os he dicho que si quedan sin cubrir, nos restarán puntos al final de la partida. Vamos a colocar bosques, que son estas losetas de aquí. Vamos a colocar una loseta de bosque en cada uno de ellos y en la superior pondremos 2 losetas de bosque. Tomamos estas losetas que son las que correspondan, que son la loseta de jugador inicial, que correspondan con el número de jugadores. En este caso yo he cogido las de 2. Si estuviéramos jugando partidas, por ejemplo, a 5 jugadores, tengo que buscar las losetas que pongan 5. Las barajo y las reparto a cada uno de los jugadores. De esta manera determinaremos quién es el jugador inicial, el jugador que le haya tocado en la ronda 1. Están muy en pequeñita, pero nos sirven con el barco para ir marcando las rondas. Y luego nos indica que en la ronda 4 y en la ronda 6 hay una serie de acciones especiales. En la ronda 4 voy a robar 4 edificios de este tipo, que era el C, y los pondremos en nuestra mano. Entonces, cuando hagamos la acción de construir edificios, podrán ser de esta zona o de nuestra mano. Y luego en la ronda 6 coloca todos los edificios C en el despliegue, tantos huecos como queden vacíos, colocaremos los edificios de C. El jugador que le haya tocado la de ronda 1 va a poner simplemente el barquito en la ronda 1 y eso indicará que es jugador inicial. Una vez que tenemos todo esto, estamos listos para poder jugar. El juego se juega en 7 rondas que vamos a ir marcando con este barquito y cada ronda tiene 3 fases. Parece más complicado de lo que es, el juego es bastante sencillo. Fase 1, fase de pesca. La fase de pesca la podemos hacer todos los jugadores de manera simultánea. Si tenemos alguna duda en las primeras partidas, pues podremos aclararlo, pero se puede hacer de manera simultánea. Cogemos tantos peces como tengamos aquí visibles. Tener en cuenta que ahora mismo son 3. Si yo tengo esto construido, porque tengo una goleta, como tengo un barco construido, pesco más. ¿Cuál es el primer número que tengo visible? Pues un 6, cogería 6 peces. Si tengo más cosas construidas, tengo por ejemplo una goleta y un balandro, ¿cuál es el primer número visible? Un 8, pues cogería 8 peces. En este caso, como solamente no tengo nada todavía construido, pues lo que voy a coger son 3 peces. Es bastante sencillo. ¿Qué tengo que hacer con estos peces? Bueno, pues los tengo que ir colocando. ¿Dónde los voy a colocar? Bueno, pues voy a colocar uno en cada bono que tenga activo. En este caso no tengo todavía ancianos, pero si tuviera ancianos tendría que poner también uno encima de los ancianos. Simulamos, por ejemplo, que yo tengo esta goleta, que en lugar de 3 pues hubiera cogido 6 peces, todavía me quedan 3. Uno en cada bono activo, uno encima del anciano y el resto irían a esta zona de aquí. En esta zona de aquí también nos viene reflejado que el máximo de peces que vamos a poder tener son 8. Cada vez que haya 3 peces además encima de un anciano, los retiraremos. Si yo llega el momento que vamos a poner peces y coloco el tercer pez encima del anciano, los voy a retirar. Coloco uno en mi suministro personal y devuelvo 2 al suministro general. Siempre que haya 3 peces encima del anciano, pues tengo que hacer esa acción. Coloco uno en mi suministro personal y 2 los devuelvo al suministro general. Eso es importante. Luego, los peces que haya encima de mis bonos activos los voy a poder llevar aquí. Si yo tengo algún bono emitido que está en esta zona, también le tendría que poner un pez. ¿Qué pasa? Pero cuando los retiro, estos van al suministro general, no los llevo a mi suministro personal, que a mí lo que me interesa es que vayan a mi suministro personal. En el caso que hemos representado, como es el principio de la partida, yo solamente tengo la opción de poder coger 3, voy a colocar uno encima de cada bono y el otro lo dejaré aquí, sabiendo que puedo almacenar hasta 8. Y entonces, pues, esos 2 irían ahí. Tengo en el suministro dos pescados. Entonces, eso es nuestro suministro personal y es lo que podemos disponer para construir los barcos y para construir los edificios. Es importante tener esto claro. El suministro personal nuestro y el suministro general
es el que es de todos. Es muy sencillo. Aquí tener en cuenta que el máximo que se pueden almacenar son 8, porque si en un momento dado yo tengo que poner, tengo aquí 8 peces y tengo que poner, pongo uno en el bono, otro en el otro bono, pongo encima de los ancianos si lo hay y me sobran 2, que irían a esta zona de reserva. Pero si ya tengo los 8 no los puedo poner, los tengo que mandar al suministro general. Entonces es importante ir vaciando ese suministro general. La fase 2, fase de trabajadores. Vamos a enviar trabajadores a realizar acciones que nos van a ayudar a desarrollar la compañía, empezando por orden de turno. ¿Cuáles son esas acciones? Pues las acciones son claras, son las que están en este tablero. ¿Qué voy a poder hacer? Bueno, pues si yo me coloco aquí, voy a conseguir un oro. Simplemente tendré que ir a la reserva y coger un oro que colocaré en mi suministro personal. Llega y sería el turno del otro jugador. Si el otro jugador se coloca ahí, bueno, pues ¿qué va a hacer? Tendrías que coger lo que tengas en la reserva y lo transfieres a tu suministro personal. Aquí es otra forma de conseguir oro. Más un oro por plato servido. ¿Cómo se sirven los platos? Bueno, pues aquí nos indica cuánto necesitamos servir. 2, 3, 4, 4 y 5. Bueno, pues yo, por ejemplo, suponemos que tengo todos estos pescados en el suministro personal. Bueno, pues puedo servir más un oro por plato servido. 2. Uno lo pongo aquí, otro lo mando al descarte. Y aquí me pide 3. Uno lo pongo aquí, 2 los mando al descarte. Como he servido 2 platos, conseguiría 2 oros que llevo pues a mi suministro personal. ¿Dónde más nos podemos colocar? En construir un edificio. ¿Cómo se construyen los edificios? Bueno, pues pagando el coste. Yo, por ejemplo, imaginar que voy a construir este edificio. ¿Qué me pide? Me pide 2 monedas de oro. Bueno, pues pago las monedas y te dice, después de cada acción de trabajador que hagas, servir pescado, pero solo en un plato. O sea, puedo siempre servir pescado, pero solo en un plato. Pues esa acción la tendría disponible. Y además, esta carta me va a otorgar 2 puntos al final de la partida. Bueno, pues esa sería la opción de construir edificio. Esta acción está 2 veces. Otro trabajador se puede colocar aquí y construir otro edificio. Tener en cuenta que la mayoría de ellas en partidas, sobre todo a 1 y a 2 jugadores, solamente se van a poder realizar una vez. Otra acción que tenemos disponible es emitir bonos. Estos bonos, yo tengo 3 bonos que no están emitidos, que me otorgarán puntos negativos. Bueno, pues yo puedo decidir emitir un bono. Cuando realice esta acción, tomo un bono que esté sin emitir, que esté junto a nuestra loseta de suministro personal. Lo volteo al lado del color, de nuestro color, con la palabra bono. Coloco este bono en el espacio de nuevos bonos emitidos del tablero de acciones y tomaremos 2 oros del suministro general y los colocamos en nuestro suministro personal. Yo me habré colocado ahí y emito un bono. Entonces esa sería la acción de emitir un bono. Pero ahora se pueden comprar todos los bonos. ¿Qué pasa? Que tener en cuenta que cuando hacíamos la fase de la primera fase de todo, de coger el pescado, cuando yo miro aquí, veo lo que tengo que poner en estos bonos y también tengo que poner en estos que están aquí, pero estos no van a nuestro suministro personal, irían al suministro general. Claro, yo quiero recuperar eso. ¿Qué puedo hacer? Puedo comprar los bonos a razón de 1 oro por bono. O sea, ahora mismo hay 2 bonos, yo tendría que pagar 2 oros. Tengo que pagar esos 2 oros. Si estoy en la ronda 4 y 5, solo tengo que pagar 1 oro. Y si estoy en las rondas 6 y 7, solo no tendría que pagar. O sea, porque siempre te dice que en esas rondas hay una resta. Si ahí hay 4 bonos y estoy en la ronda 6 y los voy a comprar, solo tengo que pagar 2 oros. Cuando yo compro los bonos, pago el coste que se me pide en oros y los llevo a mi zona, sean de mi color o no sean de mi color, da exactamente igual. Ahora, cuando el jugador amarillo haga la acción del principio de partida de pescar, tendrá que colocar un pescado en este bono también, pero la persona que se lo va a llevar a su suministro personal seré yo. Entonces, yo puedo comprar de cualquier color. Más acciones, deforestar. Si yo me coloco aquí, puedo retirar uno de los bosques
y conseguir 5 de madera. Bueno, pues cogeré 2, 4 y 5 de madera y los llevaré a mi suministro personal. También puedo podar. Podar es conseguir una de madera por bosque. Aquí no pierdo el bosque. En lugar de haber hecho la acción de deforestar, si yo hago la acción de podar, ahora mismo tengo 4 bosques, bueno, pues voy a poder conseguir 4 de madera. Entonces, bueno, pues te da la opción de conseguir 4 de madera. Pero claro, también puedo reforestar. Coloca 2 bosques en un espacio libre. Yo podría haber puesto aquí 2 bosques. Entonces, si yo hago la opción de podar, pues puedo conseguir 2, 3, 4, 5 y 6 de madera. ¿Qué pasa? Que solamente me quedan 3 espacios para edificios. Y los edificios, recordar que nos dan puntos. También me puedo colocar aquí, que es construir un barco. Tengo que ver el coste que se me pide y pagar el coste. Por ejemplo, pues si yo voy a hacer un balandro, pues tengo que pagar 2 de madera y 2 de pescado, devuelvo los recursos al suministro y construyo un barco que voy a colocar en la zona del puerto, y con lo cual mi acción de pescar va a ser más grande. También puedo tomar un anciano y usarlo inmediatamente. Pues aquí tengo estos ancianos, puedo coger el que está en la parte superior y cogerlo. Aquí te dice cambia un barco balandro a cúter o cúter a goleta. Bueno, pues yo lo cojo. Este anciano simplemente lo voy a poner aquí. ¿Y qué pasaría? Que cuando yo estoy en el turno de acciones, este trabajador, en lugar de colocarlo en el tablero de acciones principales, lo puedo colocar encima de mi anciano y hacer esa acción. Y te dice que puedo cambiar un balandro por un cúter. Cojo ese balandro y lo voy a convertir en un cúter. Simplemente por el coste de una acción, colocar ahí el trabajador, puedo hacer ese cambio. Hay distintos tipos de ancianos y distintas acciones. Distribuye 4 pescados más 1 por edificio, como en la fase de pesca. Retira un bosque y te da más 1 madera después de construir un edificio. Retira 2 bosques y te da 5 de madera y 1 oro. Y servir pescado, cuando sirves pescado, más 1 de oro y 1 de madera. Bueno, pues esas son distintas acciones que nosotros podemos llevar a nuestro tablero y tendríamos entonces disponibles para nosotros. Yo puedo optar a ir a tomar cualquiera de esos ancianos y ponerlas en esta zona. Como máximo voy a poder tener tantos ancianos como huecos tengo disponibles. Y luego pues construir edificios igual, tantos como huecos vaya teniendo disponibles, podré utilizar para construirlos. El tipo de acciones: inmediatamente rellena tu reserva hasta 8 pescados. Cuando tu reserva esté vacía, añade 3 de madera en tu reserva. Antes de construir un barco, más 1 de oro. O sea, siempre que yo vaya a construir un barco me va a dar 1 oro. O sea, son opciones que nos dan. Algunas son beneficios que obtendremos de manera inmediata y otros son pues beneficios que vamos a obtener antes de realizar alguna determinada acción. Esa es la fase de acciones y todo lo que vamos a poder durante esa fase hacer durante esa fase de acciones. Y finalmente estaría la fase 3 de cada ronda, que es la de vuelta a casa. En la fase de vuelta a casa es en la que recuperamos nuestros trabajadores y mueves el barco del jugador inicial. Se realiza también de manera simultánea. Todos los jugadores recuperan sus trabajadores. Bueno, pues el jugador rojo cogerá sus trabajadores y el jugador amarillo cogería sus trabajadores. A continuación, el barco del jugador inicial se mueve al siguiente espacio de ronda y establece así el jugador inicial de la siguiente ronda. En este caso se movería nos indicaría la ronda 2 y el jugador inicial sería el jugador que tenga esa ronda. En partidas a 3, a 4 y a 5, que no es este el caso, añadiríamos edificios A como número de jugadores en el despliegue del tablero A y nos añaden más edificios que el número de espacios vacíos. Eso simplemente ya os dije que aquí las cartas de A y B se han retirado y no se van a rellenar los huecos. Aquí sí que se va a hacer que en la ronda 4, como os he dicho, cada jugador robará la cantidad de, en este caso son 4 cartas de edificio C, y en la ronda 6 colocaremos los edificios C restantes que tengas
en la mano en el despliegue al lado del tablero de edificios boca arriba, no hay tablero de edificios C. Entonces, bueno, simplemente es contar con esas acciones que vamos a tener que hacer. Colocaremos en la 6 todos los edificios que tengamos en nuestra mano en el despliegue al lado del tablero de edificios, boca arriba, ya que no hay tablero de C. No es que quitemos estos tableros, sino que añadimos eso. Y finalmente, en la fase, tras la ronda 7, en el final de la ronda 7, se terminaría la partida. Entonces, esas son las 3 fases. Fase 1, la fase de pescado, que se realiza de manera simultánea. Fase 2, la fase de acciones, teniendo las acciones del tablero, que están todas explicadas en el tablero, o las acciones que nosotros tengamos de nuestros ancianos, que también nos podemos colocar. Y la fase 3 de cada una de las rondas, que sería la fase de vuelta a casa, como una especie de mantenimiento del tablero, que varía un poco en función del número de jugadores, pero está siempre explicado en estas pequeñas losetas las indicaciones, con lo cual se hace muy sencillo. 7 rondas, muy rapidito, y vamos a ir haciendo. Al final tendremos que contar los puntos que hemos conseguido de barcos que nos otorgan, los puntos que hayamos conseguido de los edificios, y ya os digo que en las cartas número C, por ejemplo, aquí no te da un número de puntos directos, te da un asterisco, 7 puntos de victoria si tienes 9 edificios. Esta inmediatamente, no, esta es de inmediatamente, pues 2 puntos de victoria por cada anciano. Bueno, pues si yo tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10, pues puedo conseguir hasta 10 puntos de victoria. 5 puntos de victoria si tu captura es de 12. Bueno, pues miraríamos a dónde llega mi captura y si lo consigo, pues me llevaría 5 puntos de victoria. Esta, por ejemplo, es inmediatamente 2 pescados, tal, por tal, y luego pues me da 2 puntos a final de partida. 1 punto de victoria por bosque. Bueno, pues 1 punto de victoria por bosque. Como veis, hay distintas acciones, algunas con puntos inmediatos y otras que dan unos pocos más de puntos, pero nos pide cumplir una serie de requisitos. Sumamos los puntos que hemos conseguido cada uno, restamos los bonos que nos han quedado sin omitir, que serían negativos, y los espacios que nos quedan vacíos, que también serían negativos, y el jugador que tenga más puntos sería el ganador de este Nusfjord. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Nusfjord, un juego que va a 2 jugadores como un tiro, ya lo pone en la caja y son conscientes de ello. A 20 minutos por jugador en partidas a 2 jugadores, en 40 minutos tienes despachada la partida. Es un juego de reglas muy sencillas, o sea, son 3 fases, una de producción de pescado, la de acciones en la que vamos a colocar 3 trabajadores, que son los que tenemos y los que vamos a tener, no hay opciones a tener tampoco más trabajadores, y una fase final de recogida de trabajadores y de preparación en el caso de que en alguna de las fases ya veis que hay que hacer algunas cositas. Reglas muy sencillas. Las acciones y todo muy intuitivo porque está todo escrito. Ahora, ¿dónde está la dificultad? En conseguir hacer cosas y que los turnos no pasen consiguiendo un oro, una madera, un no sé qué, o sea, sino optimizar los turnos. Conseguir esos trabajadores que te permiten hacer, o esos ancianos que te permiten hacer otras cosas, edificios que te permitan optimizar y tapar los huecos para que no te queden puntos negativos, conseguir hacerte con bonos bien tuyos o de los contrarios. Cuando llegues a las cartas C, conseguir aquellas que te permitan conseguir puntos de final de partida. No va a ser el típico juego en el que te vas a ver, por lo menos en las partidas que nosotros hemos jugado, con 100 y pico puntos. O sea, cada punto va sufrido y va luchado, pero muy buenas sensaciones. Además, muchísima variedad, porque tienes 3 en partidas a 2 jugadores, que nosotros es como lo hemos jugado. Tienes las cartas de un pescado de 2 y de 3, solo de las cartas, si estás jugando con un tipo de ellas, de las cartas A solo juegan 9 y de las B solo juegan 6. Aun jugando con el mismo tipo de carta,
La combinación de cartas que salga puede ser distinta, pero es que aún quedan otras 2 combinaciones. Y de las cartas que hay en C tampoco se juegan todas. Entonces, yo creo que es un juego que tiene muchísimas opciones y muchísimas posibilidades. Me ha gustado bastante y me ha sorprendido. Tengo juegos de Uwe Rosenberg, aunque no tengo algunos como clásicos, como por ejemplo Agrícola. Tengo que decir que este en concreto, muy buenas sensaciones y muy buenas partidas nos ha dado. Además, eso, rápidas, ligeras, setup relativamente sencillo, se prepara rápido la partida y es asumible, no es un euro de estos de 2 horas y pico. Últimamente están entrando en la ludoteca euros de esos de sus 45-40 minutos, que son los que al final yo creo que te permite darle partidas, no, porque cuando la partida es de 2 horas y media es más complicado sacar tiempo para jugarlo. Muy bien, a mí me ha gustado. El arte muy en línea con otros juegos de su estilo, puede gustarte o no gustarte, pero bueno. Bien, luego la caja, os lo he enseñado, la caja viene sin inserto y sin nada. Yo, bueno, la que la tengo puesta es una Zacabox de estas cortadas para organizar todo, y la verdad es que facilita mucho el setup y la preparación de la partida. En lugar de tenerlo en bolsas, es mucho más sencillo ahí. Nosotros ni siquiera sacamos los peces y las cosas de ahí para jugar, y simplemente la sacas, la abras y tienes casi preparada la parte de las cosas así, de peces, maderas, tal, los recursos, sin tener que hacer nada. Y nada más, ya sabéis, cualquier cosilla nos la podéis dejar por ahí abajo en comentarios, dar al like, suscribirse, por ahí más o menos, pasar, saludar, lo que os apetezca. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!